Soy la gerente de la Biblioteca Central en el corazón de Portland. Tuve que administrar naloxona una vez. La última vez que lo administré, estaba tomando un descanso para fumar en mi trabajo. Justo al otro lado de la calle estaba una persona. Respiraba de una manera superficial. No respondía. Se quedaba inconsciente por momentos. Recuerdo que envió un mensaje de texto a un amigo que decía: hombre, no hay nada interesante hoy en el trabajo. Y un minuto después escuché que al otro lado de la calle gritaban: Narcan, Narcan. Corrí a traer el Narcan y luego crucé la calle corriendo. Todavía gritaban: Narcan, Narcan. Y pregunté: ¿quiere Narcan? Me sentí algo indecisa. Nunca había administrado naloxona, pero había visto cómo algunos compañeros míos lo hacían y todos me decían lo mismo. Ni lo dudes. Solo administralo. No harás ningún daño. Para mí el momento más difícil es justo antes de actuar. Una vez que tomo la decisión, es más fácil convencerme a mí mismo de seguir adelante. Es más fácil callar esa voz interna que te hace dudar. Le dimos naloxona y esperamos a que llegaran las autoridades, mientras seguíamos tratando de mantenerlo consciente y que nos hablara. Nunca sabes cuándo van a pasar las cosas y probablemente no haya nada más importante que poder ayudar a salvar una vida. Debe estar atento a los signos y síntomas para identificar una sobredosis. La persona no responde o está inconsciente y su cuerpo está sin fuerzas. No respira o su respiración es lenta o superficial. La persona produce sonidos de ronquido, gorgoteo o asfixia. Sus uñas y labios tienen un color azul o gris. Si cree que alguien está experimentando una sobredosis de opiáceos, compruebe si está respirando. Observe si su pecho sube y baja. Coloque su oído cerca del rostro de la persona para verificar si respira. Intente despertar a la persona gritándole y golpeteándole el pecho. Si la persona no responde, llame al 911 inmediatamente y diga: aquí hay alguien que no respira, creo que sufre de sobredosis de opiáceos y yo tengo naloxona. Provea asistencia respiratoria a la persona con respiración boca a boca y compresiones de pecho. Si usted está dispuesto y capacitado para hacerlo, provea respiración boca a boca 2 veces. Despeje las vías respiratorias. Asegúrese de que no estén bloqueadas. Coloque una mano sobre la barbilla de la persona, incline su cabeza hacia atrás y ciérrele la nariz apretando con los dedos. Use una mascarilla facial o coloque una mano alrededor de la boca de la persona para impedir el escape de aire y dé 2 respiraciones lentas. El pecho de la persona debería elevarse, pero no su estómago. Realice compresiones de pecho durante 2 minutos. Coloque la base de la palma de la mano en el centro del pecho de la persona. Coloque la otra mano sobre la primera, manteniendo los codos rectos y los hombros en línea recta con las manos. Empuje hacia abajo al menos 5 centímetros usando el peso de su cuerpo con una frecuencia de 100 compresiones por minuto. Si aún no responde, aplique naloxona. La naloxona solo funciona en personas que experimentan una sobredosis de opiáceos, por lo que no existe ningún riesgo si se aplica a alguien que no sufre de una sobredosis. Para estar seguro si la apariencia de una persona corresponde con los signos y síntomas de una sobredosis, es mejor aplicar la naloxona y esperar a que lleguen los servicios de emergencia. Si su kit de naloxona contiene una jeringa para aplicar como aerosol nasal, estos son los pasos a seguir. Quite los tapones superior e inferior de la jeringa. Enrosque el cono blanco sobre la parte superior de la jeringa. Retire la tapa de la cápsula de la naloxona. Enrosque la cápsula de naloxona en el tubo de la jeringa. Agarre la jeringa usando las lengüetas de apoyo de plástico. Coloque el cono blanco en el orificio nasal. Empuje brevemente el extremo de la cápsula de naloxona para inyectar naloxona en la nariz. Se aplica la mitad del contenido de la cápsula por cada fosa nasal. Continúe realizando respiración boca a boca y compresiones de pecho, ya que la naloxona puede tardar varios minutos en hacer efecto. Si la persona no responde en 2 o 3 minutos, aplique la segunda dosis. Puede aplicar dosis adicionales cada 2 o 3 minutos hasta que la persona responda o llegue la ayuda de emergencia. Quédese con la persona para vigilar su respuesta hasta que lleguen los servicios médicos de emergencia.
Voltea a la persona ligeramente hacia un lado. Coloque la mano de la persona bajo su cabeza para darle apoyo. Flexione la rodilla. Esta posición evitará que la persona quede boca arriba o boca abajo, por lo que no se ahogará si vomita. Si la persona despierta, manténgala calmada y cuéntele lo que ha pasado. Probablemente se sienta desorientada, alterada y muy enferma debido a la abstinencia de opiáceos inducida. Algunos síntomas de la abstinencia de opiáceos son dolores en el cuerpo y fiebre, irritabilidad y agitación, vómitos y diarrea, escalofríos y sudoración. Estos síntomas son desagradables, pero no son mortales. Se debe vigilar a la persona hasta que lleguen los equipos de emergencia, o al menos durante 2 horas después de la última dosis de naloxona. Nuevamente, estos son los pasos a seguir para neutralizar una sobredosis. Observe, examine, llame, ayude a respirar, aplique, quédese. Oregon tiene una ley que protege legalmente a las personas que administran naloxona de buena fe para neutralizar una sobredosis de opiáceos. Al parecer, la crisis de los opiáceos está creciendo cada vez más. Lo mejor que podemos hacer para cuidarnos unos a otros es asegurarnos de tener los recursos, tecnologías y conocimientos para prevenir tantas muertes. Sí, ha sido muy intenso ver todas estas situaciones, pero he aprendido que es necesario que pasen 30 cosas a la vez. Y la gente está dispuesta a responder y trabajar en equipo para ayudar a otro ser humano que lo necesita. Es algo realmente poderoso. Siempre vale la pena salvar una vida.